muchísimas gracias. Pues estoy muy contenta y muy emocionada por acompañarlos y estar en este espacio. Pues les quiero contar que, pues no, me gusta mucho este tema del vino. Hace alrededor de 10 años lo conocí gracias a un tío que quiero mucho y pues desde ese momento me empecé a formar empíricamente, empecé a consultar, a ir a charlas y a cursos con sommelier acá en Medellín. También cuando tengo la oportunidad de viajar trato de consultar lo que más pueda alrededor del vino y bueno, pues descubrí que me gusta mucho compartir este tema a las personas y por eso se los quiero compartir porque no, el vino es algo que se presta para conocer culturas, personas y lugares maravillosos. Para mí es el alma de la tierra, porque ahí podemos encontrar todas las sensaciones. Entonces, ojalá que disfruten mucho este espacio. Listo, entonces, para iniciar, les quiero contar que el vino se le llama solamente a la bebida fermentada del mosto de la vitis vinífera. La vitis vinífera es una especie de uva, o sea, no todas las uvas son aptas para hacer vino. Por ejemplo, esas que nosotras vemos en el supermercado, son uvas de mesa. Las uvitas que son del vino son así más pequeñitas como las que podemos ver en la imagen y la experiencia que nos da el vino es sensorial a nivel de todos los sentidos, la vista, el olfato, el gusto. El vino tiene unas sustancias llamadas polifenoles que al vino tinto, que es el que yo tengo acá, le dan los antocianos y los taninos, el color y la astringencia. Ahorita vamos a darle más profundidad al tema de la astringencia, y los flavonoides son los que les dan el color a los vinos blancos. Entonces, eso es como una primera clasificación. Tenemos los vinos tintos, los vinos blancos, los vinos rosados, que también son realizados de una manera que, bueno, los vinos tintos los elaboran dejando la cáscara, las ramitas y las pepitas de las uvas al contacto con el mosto, son las uvas trituradas. Entonces esto le da el color y el color tinto o rojo y la astringencia. Los vinos blancos, me dicen que no se escucha bien, Mari. Sí, sí te escucha bien, tranquila, te estamos escuchando bien. Ok. Los vinos blancos se elaboran quitándole la piel a la uva, las pepitas. Por lo tanto, los vinos blancos no tienen taninos. Entonces, por eso podemos encontrarlos en sabores más suavecitos. Los vinos rosados lo que tienen es que dejan muy poco tiempo las uvas en el mosto en el contacto con la piel. Entonces esto no deja que totalmente se vuelvan de un color rojo intenso, sino que se vayan por unos colores rosados, salmón, pues que son como más característicos también. Tienen una muy baja concentración de taninos, casi nula. Listo, entonces eso le quería contar del vino. El vino es casi tan antiguo como la humanidad misma. Eh, se tienen registros de hace alrededor de 8.000 años en Georgia, que es por allá por los lados de Europa, pero más hacia Rusia. Es como donde tienen los registros más antiguos de ánforas que tienen decoración de vinos y que han guardado vinos. Entonces, esto es como la pequeña introducción. Eh, lo que llaman vino de maracuyá, de manzana,
todo eso no son vinos, específicamente, teóricamente no son vinos, los vinos solamente son los de la uva, entonces a esas bebidas que son de otras frutas se les puede llamar bebida fermentada de. Listo, entonces ya continuamos con algunos mitos que yo he conocido sobre el vino y que pues cuando estaba preparando esta charla algunos de mis compañeros y amigos me preguntaron. Entonces me preguntan, ¿el vino entre más viejo más bueno? No necesariamente. Lo que tenemos que revisar acá es si es del viejo mundo o del nuevo mundo. Los vinos del viejo mundo son los que vienen de Europa, que es donde se originó más que todo la cultura del vino, y los del Nuevo Mundo son los de Estados Unidos, Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia. ¿Cuál es la región específica en la que podemos, pues lo que se dan las tierras necesarias o aptas para sembrar las vides? Son entre 30 y 50 latitudes desde la línea ecuatorial. Entonces, por eso nosotros que estamos en un país tropical, nuestros territorios no son tan aptos para el cultivo del vino. Acá tenemos unos viñedos en Villa de Leyva, acá mismo en Olaya hay unos viñedos porque existen unos microclimas que permiten que se tengan ese tipo de desarrollo de las cepas, pero no es como lo más común porque la vid necesita de las estaciones para poder descansar y tener su ciclo. Entonces, cuando yo voy a revisar un vino, pues lo importante no es que sea muy viejo o muy nuevo, sino que eso es algo como de la percepción propia. Y acá también es muy importante tener en cuenta la clasificación por guarda. Hay vinos que son hechos para tomarse entre el primer año, en menos de 3 años desde la fecha en que han sido elaborados, se deben tomar. Eso se llaman vinos jóvenes. Esa es como la clasificación muy general. De acuerdo a ciertas legislaciones en cada país, esto puede ir cambiando, pero lo más general es que los vinos jóvenes tengan hasta 12 meses de guarda. Significa que después de pasar el proceso de fermentación, lo dejan guardando de 0 a 12 meses en unas barricas de roble francés, canadiense, que son los que le dan como las características que más adelante vamos a disfrutar. Los vinos reserva son los que tienen entre 12 y 18 meses de guarda, y los vinos gran reserva son los que tienen más de 18 meses de guarda. Como les digo, eso es una clasificación que yo he visto muy general, de acuerdo al lugar, pues puede variar, pero pues yo tengo como esa referencia. Entonces, cuando vemos un vino que no dice reserva ni gran reserva, también debemos identificar de qué origen es, porque si es del viejo mundo, podemos tener muchas restricciones y muchas garantías de calidad que me dice que un reserva efectivamente es un vino reserva. Pero en el Nuevo Mundo tenemos más bien unos criterios por parte de los enólogos, que son las personas encargadas de diseñar el vino y el cultivo, que pues determinan si son reserva o gran reserva de acuerdo pues a criterios pues como muy subjetivos. Entonces no es como tan fácil decir que un vino reserva, por ejemplo, de Chile, tiene la misma calidad que un vino reserva de España o Francia. Entonces, esas son como lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, los vinos jóvenes, los que no dicen reserva o gran reserva, me los debo tomar máximo en los siguientes 3 años de la fecha que dice acá en la etiqueta. Los gran reserva y los reservas sí los puedo dejar guardados en botella por más tiempo. Entonces eso es como
la relatividad de entre más viejo, más bueno, esto depende pues de todas estas clasificaciones. Vamos a continuar con otro mito que me llamó mucho la atención. ¿Es solo el vino que no es dulce es fino? No, de hecho existen muchas clases de vinos dulces, pues nosotros de pronto conocemos solamente el moscatel, pues que es como el que encontramos en los supermercados, pero el vino, bueno, de la uva moscatel se hacen vinos bastante buenos, no quiere decir pues que esos sean malos, pero tenemos los late harvest, o cosecha tardía, que son los que se dejan como, que se vuelvan como una pasita en temperaturas muy frías y ya luego le hacen el proceso, bueno, y también entra en contacto con un hongo, creo que se llama botrytis, es botrytis, y entonces ellos interactúan y queda un vino muy dulce y de un color dorado, y este es exquisito y es muy costoso. Entonces este sería un vino dulce y muy fino. Y también los vinos fortificados como el Jerez o el Oporto, que se les llaman fortificados porque durante su proceso se les añade una especie de aguardiente, no como el aguardiente que se acostumbra a tomar acá, sino un licor pues realizado que tiene una mayor cantidad de alcohol. Entonces tenemos los vinos dulces que son late harvest, los fortificados que son el Jerez, el Oporto. De un moscatel también se pueden obtener vinos muy buenos, pues de hecho yo he encontrado unos excelentes en acá los supermercados, entonces no digamos pues que un vino dulce no es fino, sino que pueden funcionar muy bien. Más adelantico hablamos sobre el maridaje de estos vinos. Bueno, este es otro mito que considero, que si el vino con tapón de corcho es mejor que el taparrosca. No necesariamente, pues la taparrosca en realidad es un avance tecnológico que permite evitar algunos de los inconvenientes que se pueden presentar en los corchos, que es como vemos en la imagen, esos daños que se deshacen, se agrietan, entonces ya eso le puede impactar mucho al sabor y a las características del vino. Entonces, en los taparroscas no significa que sean de menor calidad, sino que simplemente lo están utilizando para contener el corcho, pues el contenido de una manera pues más eficiente. El corcho pues históricamente ha tenido pues una relación con el vino muy importante. Es muy normal pues que cuando nos hacen el servicio del vino creamos que con oler el corcho vamos a percibir algo, pues esto no es del todo cierto. Sí percibimos algo, pero no es algo pues como relevante para lo que nos vamos a tomar. Entonces no despreciemos los vinos que son de taparrosca, pues que no necesariamente nos van a representar un vino malo. Eso es de acuerdo a la percepción. Bueno, ¿cómo elegir en esta primera parte un vino? Entonces, cuando yo voy a comprar un vino, lo primero pues, que yo debo tener en cuenta, y acá espero que puedan ver o si no en la imagen, es la cepa. Acá, por ejemplo, este vino que yo les estoy mostrando es de la cepa Carmener. Esta cepa tiene un origen francés, entonces la cepa es lo que me dice de qué tipo de uva realizaron ese vino. Eso me puede ayudar a mí para saber si es de cuerpo medio o cuerpo completo, si tiene una alta o baja acidez, si tiene más fruta o si tiene más flores, que es lo que nos va a aportar para lo que nosotros queramos acompañar al vino. Entonces, la cepa es lo primero que debemos, pues, como buscar. Ya luego buscamos el año o guarda, ¿cierto? El año o guarda nos dice cuándo fue cosechada la uva de la que nos vamos a tomar el vino. Lo ideal, pues, es que sean máximo 3 años en vinos jóvenes. O sea, si acá no dice reserva o gran reserva, la idea es que nos vayamos a tomar un vino que tenga menos de
de 3 años, máximo 4, pero ya nos estaríamos arriesgando mucho si es un vino joven, porque pues se pierden las características de ese vino, entonces los vinos se dañan. Un vino, por ejemplo, del 2015, si nos lo tomamos ahora, va a tener un color pues como más opaco, más ladrilludo, entonces eso lo debemos tener en cuenta al momento de comprar. Luego, miramos el origen, por ejemplo, acá es un vino chileno. Esto me dice pues también a ver, minucioso puede ser el proceso que ha pasado por este vino. Por ejemplo, hay vinos que tienen denominación de origen controlada más que todos los europeos, que por ejemplo un Rioja, un Bordeaux, pues que solamente los hacen en una específica lugar del país con ciertos estándares de calidad, están certificados, entonces es muy importante. También, por ejemplo, si sabemos la ubicación, por ejemplo, en Chile, encontramos unas características geográficas muy interesantes como son la cordillera de los Andes, la costa, la corriente de Humboldt, que todo esto al interactuar con las vides le dan una personalidad pues, y unas características al vino que son posibles identificarlas cuando uno los toma. Entonces es bueno pues como datearse del origen. Eh, en, en Estados Unidos pues hay mucha producción también en la parte de Napa, de California. En Nueva York también hay como una producción bastante interesante. Entonces, para que nos tengamos en cuenta pues este origen. Y la bodega, por último, pues es la casa que hizo todo este proceso de sembrado, de recolección, de diseño y de embotellamiento de guarda. Entonces, pues a mí me parece pues que cuando vamos a un supermercado no vamos buscando, ay, a mí me gusta un gato negro, ¿cómo es que se llama el otro? El casillero del diablo. No, pues lo que a mí me debería pues como llamar la atención es la cepa y ya pues mirando de acuerdo a mi presupuesto, a lo que para lo que vamos a utilizar ese vino, pues ya pues miramos si cuál marca o cuál bodega es como la que más me convenga. Entonces, eso es como lo que debemos tener en cuenta al momento de elegirlo. Para destaparlo, les voy a contar pues las opciones que yo conozco. Pues el primero, que este casi no lo he utilizado, este es el sacacorchos normal pues que muchos tienen en la casa. Se le quita la capsulita al vino, se atornilla y ya luego con este movimiento se saca el corcho. Tenemos este que es el que yo más utilizo, que es el sacacorchos de 2 pasos. Tiene esta uñita que es para retirar la capsulita de arriba del vino. Tiene el tirabuzón y tiene 2 escalitas para yo apoyarme en él al destapar el vino. La tercera forma que conozco, más no recomiendo, es en caso de emergencia, no tenemos un sacacorchos, podemos abrirlo con el zapato. Yo no les voy a mostrar porque eso es en caso de emergencia, busquen en YouTube, pero se pone el vino en el zapato y se dan golpes duros contra la pared después de quitar la capsulita del vino. Esto lo que hace, los golpes duros, es que empiezan a hacer que el corcho salga y ya después uno lo puede retirar con la mano. Como les digo, eso es solo en caso de emergencia. Entonces ya saben pues que si les pasa algo con la botella, pues yo no lo recomendé, pero sí es bueno pues saberlo porque a mí me ha salvado en un par de ocasiones. Listo. Entonces, vamos a destapar, pues si quieren el vino, yo lo voy a destapar con el perdón, con el sacacorchos de 2 pasos. No sé si están viendo acá. Entonces la idea es que con la uñita podemos retirar la capsulita desde aquí
o desde aquí. Eso pues es de acuerdo pues a la preferencia de cada persona. Pues se hace pues como se rodea, esto es de aluminio. Entonces cuando esté como bien sueltico, se retira la capsulita. En el centro del corcho, ponemos la puntica y empezamos a girar. Acá estoy en vidrio, como sutil. Empezamos a girar. Hasta llegar a cierta profundidad. Entonces se llama de 2 pasos, porque primero, con la uñita, bueno, tengo que meterme un poquito más. Yo soy una destrozacorchos, pero bueno, con la uñita voy a ir sacando, haciendo presión, y ya después, acá es donde necesito ayuda. Lo saco un poquito. Los que han ido a las catas conmigo saben que este es mi talón de Aquiles. Pero bueno, ya destapamos el corcho casi destruido. Ojalá que a ustedes les haya ido mejor. Para los que tienen vinos espumosos, que la diferencia entre los vinos espumosos y el champán es que el champán es una denominación de origen controlada, que solo se hace por el método champenoise en la región de Champagne, en Francia, y las uvas que se utilizan para ese vino, o sea, la cepa, son las Chardonnay y creo que las Sauvignon Blanc, pero estoy segura más de la Chardonnay. Entonces, cuando vamos a servir el vino, pues en el servicio del vino se supone que yo debo poner pues como la etiqueta de cara a la persona que lo voy a servir. Acá se me está haciendo un poquito complejo. Sirvo hasta 1/3 de la copa o hasta donde inicie el ecuador y hago un giro. Entonces eso me permite pues como tener la cantidad adecuada de vino. La idea no es que llenemos toda la copa porque pues no vamos a poder hacer los ejercicios que necesitamos. Entonces, la idea es que cuando vamos a empezar pues con la cata del vino, entonces acá vamos a empezar con el ejercicio sensorial. Entonces, el primer paso, cuando vamos a catar el vino, el primer paso de cata es observar. Entonces, ¿qué voy a observar? Con la ayuda de una hoja blanca, una servilleta, esto en las catas profesionales se hace pues como en un ambiente de laboratorio, que es luz blanca, el traje de la persona es blanco. Por ejemplo, la persona que va a hacer la cata no debe tener ningún tipo de olor, ni perfume, ni talco, ni cigarrillo, porque pues eso va a interferir con el proceso de cata, pero pues esto es algo muy informal para disfrutar. Pero sí es bueno entender pues que, por ejemplo, yo puedo poner sobre una hoja blanca y miro, inclino un poco la copa, unos 45 grados. Entonces, ¿qué voy a observar? Voy a observar el color del vino en el bordecito que llamamos ribete. En el ribete yo me puedo dar cuenta si el vino es joven o si lleva pues más tiempo de guarda. Entonces, por ejemplo, un vino joven tiene colores en el ribete más púrpura, más azulados, más rojos intensos. Y ya cuando van a envejecer, tienen un color más anaranjado. En los vinos blancos,
también tenemos en el ribete un color como más transparente y, y ya en los colores más dorados me dicen que es un vino que sí ha pasado por barrica. Otra cosita que me faltó contarles es que cuando inclinamos vemos el ribete y en el centro vemos el cuerpo. El cuerpo que me dice como la proporción de taninos que yo puedo encontrar en ese vino, que se puede traducir en lo que llamamos seco, pues puede ser más seco, puede ser más fuerte, puede tener más personalidad. Entonces, por ejemplo, si un vino yo lo miro y no veo, por ejemplo, mi mano en este momento a través de él, puede que sea un vino que tenga bastantes taninos. Eh, También lo que podemos observar, por ejemplo, en los espumosos, la idea de los espumosos, pues yo no tengo acá el ejemplo, es revisar el tamaño de las burbujas y la cantidad o la constancia con que suben. Entonces, si entre más finita y pequeña sea una burbuja en el espumoso, pues se supone que es un vino pues de mejor calidad y mientras más constantes sean, quiere decir pues que tuvo un excelente proceso. Entonces, cuando vemos en los espumosos, esas burbujas grandes, pues puede que sea que le echaron gas carbónico, como a una gaseosa o a una soda. Entonces, puede que no sea un espumoso de verdad. Bueno, otra cosa que podemos observar en el vino, otro ejercicio que podemos hacer, esto aplica para blancos, tintos y rosados, es hacer este movimiento. Con este movimiento podemos ver caer las gotas, lágrimas o piernas del vino. Nos dicen que esto nos puede dar la velocidad en que caen las gotas, tienen una relación con el contenido de alcohol que tiene el vino. Entonces, si vemos unas gotas o una pierna que baja muy lento, podemos inferir que el vino tiene un porcentaje alto de alcohol. Los vinos, sí, yo sé que no se ve, pero de pronto hacer el ejercicio cuando ustedes tengan la copita, que baja pues como bastante lento. Entonces los vinos normalmente tienen entre 9 y 15% de porcentaje de alcohol. Entonces, ya los fortificados pueden tener un grado más alto, pero fue porque les añadieron algún tipo de alcohol o azúcar. Pero estos vinos, pues la gotica o la pierna, si es muy lenta, la relación, pues esto pues está como muy en discusión, pero pues a mí me parece que sí da la relación entre cantidad de alcohol y, y la lentitud de la gotica, pues va ahí. Entonces, por ejemplo, este vino que yo tengo, yo veo que está bajando bastante lento y por acá en la etiqueta le vamos a buscar, espero que se vea, que tiene un porcentaje de 13%, 13,5%, es un porcentaje muy alto. Entonces, con 2 copitas de este vino ya quedamos listos para el puente. Entonces, la idea es como mirar pues qué tan lento o rápido bajan esas goticas, piernas o lágrimas. Bueno, eh, el primer paso de cata que vamos a realizar es la primera nariz. En ellos podemos identificar los olores primarios que vienen de la uva. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a inclinar un poco la copa, vamos a meter la nariz lo más que se pueda a la copa, vamos a respirar varias veces y vamos a tratar de identificar qué olores hay. Entonces, por ejemplo, en este Carmener, pues yo siento unos olores como a mora, como a frutas. Entonces, ese es el ejercicio. Uno primero oler y tratar de identificar cuáles son los olores que estoy percibiendo.
cuando nosotros no tenemos muy desarrollado el sentido del olfato, podemos entrenarlo. Magdi, que es mi profesor de vinos, nos dice que en la cultura occidental tenemos muy mal visto oler la comida, pero la idea es que dejemos pues como la pena en oler la comida y tratemos de oler todo lo que se nos atraviese, la comida, las flores, las frutas, el pasto recién cortado, porque así vamos enriqueciendo la biblioteca de olores que más adelante nos van a servir para identificar este tipo de olores en los vinos. Entonces hay personas que le pueden sentir olor a flores, a almendras, a frutas tropicales, a fruta madura. Hay gente que me dice, no, me huele a mango. Entonces, los invito para que hagan el ejercicio, de pronto si quieren escribir a qué les olió, porque muy chévere, para mirar en qué les olió. De pronto esto para los espumosos no aplica, porque, a ver, bueno, sí, la primera nariz sí, pero por ejemplo, el paso que sigue, si no, no puede ser pues como tan riguroso, porque le podemos botar las burbujitas. Entonces, voy a continuar. Entonces, el primer olor que yo sentí acá es un carmener. Yo le sentí un olor, pues, como a fruta, como a mora madura. Eso, por ahí me dicen que le huele a mora. Entonces, ya tú puedes venir a identificar que ese vino, la cepa carmener, tiene un olor a moras. Ahí vi un comentario que decía que me huele a madera. Acá aprovecho para introducir lo de la temperatura del vino. Los vinos blancos y rosados se deben tomar fríos, entre 0 y 4 grados, porque pues así es como que se le siente mejor su frescura, su característica. Y los vinos tintos, bueno, y los espumosos también. Y los vinos tintos, la idea es que tengan estén un poquito más fríos que el medio ambiente en que estamos. Entonces, lo ideal sería que 1 horita o 2 horitas antes, si estamos en tierra muy caliente, de tomarlo, lo metamos a la nevera. La recomendación es no meter los vinos al congelador porque puede pasar un accidente. Entonces los metemos a la nevera 1 o 2 horitas antes y ya con eso toma una temperatura adecuada, porque por ejemplo este vino si está muy frío, a mí me huele a madera, pero madera verde. Entonces, entonces es bueno pues tener en cuenta lo de la temperatura. Bueno, ya hicimos toda la primera nariz. Los vinos después de abrirlos se deben consumir inmediatamente. La idea es que si son jóvenes, si destapamos una botella, sí, máximo en nevera 3 días. Sí, la idea es que lo consumamos en el menor tiempo posible, porque la interacción con el oxígeno le hacen perder pues estas características tan importantes que el enólogo se esforzó tanto eh, en, en proporcionar. Bueno, vamos a continuar con el segundo paso, que es la segunda nariz. Entonces son los olores secundarios que son obtenidos de la fermentación, que son la levadura, la mantequilla, el yogur, químicos, y los olores terciarios que son obtenidos de la guarda, que es madera, pero no madera verde, es madera, por ejemplo, cuando uno entra a un lugar y huele pues como un closet de maderas, pues no sé cómo describirlo, pero no es la madera verde de un árbol recién cortado, a especias, a humo, animal, a veces el vino puede oler animal y a tabaco. Entonces la segunda nariz, ¿cómo se hace? Vamos a agitar un poco la copa, la podemos agitar así o podemos ponerla en una superficie y agitarla y vamos a meter la nariz lo más que se pueda y a tratar de percibir esos olores. Entonces acá
la idea es que en este ejercicio miremos a ver a qué me huele. Entonces, por ejemplo, a uno le huele a levadura, a mantequilla, a químicos. Si son químicos muy fuertes, ya nos podemos pues como preocupar. Eh, las especias más encontradas en el vino son la vainilla, los clavos, la canela y la pimienta, huele a pino. Y la idea es que identifiquemos todos esos olores. Entonces vamos a ver, a mí, ¿a qué me olió? Yo acá sentí como a pan tostado. Entonces, con esa interacción con el oxígeno en la segunda nariz, lo que hacemos es como despertar más los vinos para que todas esas características salgan a flote. Cuando un vino es pues como muy fino pues o muy elaborado, después de que uno se toma la copa, sigue oliendo a lo que se percibió en la segunda nariz. Por ahí alguien le olió a pimienta. Entonces es muy bueno entrenar la nariz para poder identificar ese tipo de características. Bueno, huele a yogur. Cuando huele a yogur o al lácteo, puede que el vino haya pasado por un proceso de fermentación maloláctica. Este es el mismo proceso por el que hacen los yogures, la mantequilla, entonces es bueno pues como conocer pues, ese tipo de olores para identificar. Bueno, y el paso que más nos gusta, en boca. Entonces en boca también tenemos unos pasos, les voy a contar. Entonces primero, la idea es tomar un pequeñísimo sorbo, ponerlo bajo la lengua, tomar aire por la boca, pasamos el vino por toda la boca de manera que me moje las encías, el paladar, y mientras lo paso, boto el aire por la nariz. Ahí se me olvidó poner el paso, pues un paso que uno cree que es obvio, pero no, tragarlo. Porque, por ejemplo, los catadores profesionales, cuando tienen una jornada pues muy ardua, les toca, pues tienen como un recipiente y les toca escupir el vino, limpiarse la boca con agua o con pan y continuar catando los vinos. Entonces, pues el que quiera lo bota, pero pues la idea es que no lo tomamos porque la idea es disfrutarlo, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer chocolate espectacular. Entonces yo voy a hacer el ejercicio despacio y si ustedes y quieren lo van haciendo. Y la idea es tratar de concentrarnos en lo que está pasando en la boca con la interacción del oxígeno. Entonces, ahí, ¿qué podemos sentir? Por ejemplo, este Carmener es un vino que tiene una acidez alta. Los sabores ácidos los podemos percibir en las partes laterales de la lengua. En la parte de adelante podemos percibir el dulce, en la mitad del salado y en la parte de atrás el amargo. En las encías y en el paladar vamos a encontrar lo que llamamos astringencia, que esa astringencia es lo que me dan los taninos en los tintos, que fue lo que me, me aportaron los palitos y las pepitas de la uva, también la piel. Entonces, ¿cómo sé yo para identificar esa astringencia? Porque es como un sabor manchoso, como cuando uno chupa un mamoncillo y le queda pues como la boca así, como que le queda a uno el sabor manchoso. Esa es la astringencia. Entonces, cuando un vino tiene muy fuerte esa astringencia, llamamos que tiene tanino alto. Entonces, esto está relacionado con el cuerpo. Si queda pues como exacto, cuando se mastican las pepas de la uva, perfecto. Entonces, cuando hacemos ese ejercicio,
bueno, pero no sentimos el tanino, pero entonces, ¿qué sentimos? Sentimos que salivamos mucho, mucha acidez, que tuvo como un sabor dulzón, también es válido. Entonces, lo que queremos que nos transmita cada sorbo, que no nos lo tomemos así de una porque no lo vamos a disfrutar, sino que de a poquito nos vamos tomando, haciendo el ejercicio y tratando pues como de identificar estos sabores que son pues como tan interesantes y tan estimulantes. Listo, entonces ya habiendo conocido el ejercicio para tomarlo, eh, pues les quiero compartir algunos tipsitos para maridarlo, porque pues tenemos como el mito pues que rojo con rojo, blanco con blanco, y eso no necesariamente es cierto. Uno de los tips de maridaje que a mí me han funcionado mejor es vino local con comida local. Por ejemplo, en Chile, en Argentina, más que todo en Argentina, que son tan comunes los asados, pues es súper válido combinarlo con un Malbec, que es la cepa emblemática de Argentina, porque el Malbec tiene un tanino tendiendo a alto, entonces esa interacción con, con la carne asada pues nos va a dar un muy buen resultado. Por ejemplo, en la comida francesa que tenemos acá, una comida mediterránea, este es un vino francés, entonces la idea es que comida mediterránea, eh, comida italiana, por ejemplo, acá tenemos un lambrusco, que es un vino dulce, espumoso, muy bueno, con bandeja paisa también. La recomendación es tomarlo con un vino de cuerpo medio, que tenga pues como una acidez media alta para, para poder eh, para poder pues como tener una interacción, porque si yo cojo un vino demasiado fuerte, por ejemplo como un Cabernet Sauvignon, me puede matar el sabor de la comida. Entonces la idea es hacer ese equilibrio, y una de las formas de hacer un buen equilibrio es vino local con comida local. Entonces, por ejemplo, pasta con vino con pizza, el Montepulciano que es italiano, pues el merlot también, el Cabernet Sauvignon si es chileno o si es argentino con los asados. Pues ellos culturalmente, por ejemplo, con la paella, los Rioja, españoles, entonces es hacer como tratar ese match pues entre los lugares de procedencia del vino, ¿cierto? Otro tip de maridaje, acá tengo un sancocho, me preguntaron por bandeja paisa, pero acá tengo es un sancocho, ese sancocho creo que fue con un Malbec, entonces acá lo que queremos es proteína, la proteína la podemos encontrar, por ejemplo en este plato que eran unos champiñones salteados, acá pues se tiene comida de mar, quesos, jamón serrano. Bueno, con el jamón serrano me da una cierta dificultad pues maridarlo con los vinos tintos, pero por ejemplo si tenemos un vino muy ácido, lo podemos combinar con carne, con quesos, porque la proteína pues me da un resultado muy bueno. Listo. Y el último tip de maridaje es dulce con dulce. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estos que hablamos ahorita, el Late Harvest, que es un vino dulce, nos va muy bien con los postres, las tortas, los chocolates, pues podemos hacer esa combinación. Por ejemplo, dulce con sal, o sea, por ejemplo, un oporto, esa es una combinación que yo me sueño, un oporto con un queso azul da un muy buen resultado, porque es muy salado el queso azul y el oporto, esa potencia que tiene, interactúan súper bien porque los dos son muy fuertes. Y dulce con burbujas, pues es el maridaje pues que conocemos que es torta
con el espumoso, el postre con el espumoso, entonces también da como muy buenos resultados. Entonces, pues estos son como los tipsitos que yo tengo más a la mano al momento pues de combinar una comida. Espero pues que les sirvan y los pongan en práctica. Ya si quieren pasamos a la sesión de preguntas, pues de pronto lo que no sepa, pues lo podemos consultar más adelante y nos dejan pues el contacto o se comunican conmigo para identificar pues como más a profundidad sus preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Juliana. Vamos a mirar ahora sí el tema de preguntas. Tenemos muchas preguntas, ha despertado muchísimo interés y veo que ya se están aumentando en el momento la cantidad de preguntas. Vamos a ver hasta dónde nos da. Listo. Vamos a empezar con una que la acabaron de hacer, pero que va con lo que acabaste de mencionar, que era el maridaje. Y es, ¿cuál es tu maridaje favorito? Tú nos contaste que soñás con uno, pero ¿cuál es el favorito que tenés en el momento? Bueno, el favorito es en una de las catas que hago en un restaurante en el Poblado, es una tartaleta con el vino rosado Syrah, una tartaleta de queso con un vino rosado. Me parece súper rico ese maridaje. Espere, tartaleta de queso, tocineta y cebolla caramelizada, creo. Ese es como uno de mis favoritos. Siempre, yo normalmente, pues de un tiempo acá dejé de comer en las catas porque me daba muy duro comer y hablar, entonces, pero ya cuando voy a hacer eso siempre pido esa tartaleta porque es deliciosa, la tartaleta con vino rosado. Perfecto. Bueno, por acá nos dicen, ¿los tempranillos son los vinos jóvenes? No, el tempranillo es una cepa de cuerpo medio, o sea, es una cepa más bien como suavecita, esa es súper buena para marear con la paella, la comida española. Y no, pues tempranillo es el nombre de la uva. A los vinos jóvenes los pueden llamar pues los jóvenes, o, ay, ya se me olvidó, o de crianza. Por acá nos dicen que cómo sabes, cómo sabe uno realmente de dónde proviene el vino. Yo creo que tú nos lo estabas mostrando pues en la etiqueta, pero no sé si quieres algo más para complementar. Y pues podemos, a ver, la mayoría del origen de la cepa, pues del tipo de uva, es normalmente de Europa, pues que se trajeron, pues durante las diferentes épocas de colonización se trajeron esas semillas, pero realmente el origen es donde diga la botella, el país. Entonces, por ejemplo, acá me debe decir Chile, me debe decir Argentina, me debe decir Francia, pues de pronto si es una denominación de origen, pues en la parte de atrás también se me puede ampliar la información acerca de cuál es el origen de esa uva, pero normalmente se refiere al lugar donde la sembraron. Perfecto. Eh, los vinos Jerez y Oporto son dulces. Y tienen un grado de dulzura muy alta y se pueden combinar perfectamente con postres o también hacer esa combinación con sal, como el que yo les dije del queso azul. ¿Podrías recomendar un vino para las personas de la tercera edad? Bueno, a ver, lo que yo he vivido con las personas de la tercera edad es que de pronto los vinos tintos eh, pueden ser muy fuertes y les pueden hacer daño pues en las mucosas de la boca. De pronto un lambrusco pues es el que yo recomiendo porque puede ser dulce y puede tener pues como unos matices muy interesantes. El vino blanco que es el Sauvignon Blanc, o si apuntamos pues como a cepas tintas, las más suavecitas pueden ser un Montepulciano, un Tempranillo. Hay una pregunta que se ha repetido de varias maneras, pero la han hecho ya varias personas y es, ¿qué pasa si tengo un vino guardado, olvidado, sin destapar,
desde hace mucho rato. ¿Lo puedo tomar normalmente? ¿Y qué pasa si lo tengo destapado? Listo. Entonces, si tenemos ese vino, pues por el mito de que con los años mejora, entonces lo primero que debemos ir ahí es a mirar si, si en la etiqueta dice reserva o gran reserva. Si dice reserva o gran reserva, mirar si es europeo. Si es europeo, déjelo ahí el tiempo que considere, porque pues realmente ellos tienen unas regulaciones muy estrictas y pues sí lo puede dejar guardado pues mucho tiempo en botella. Si de pronto es del Nuevo Mundo, pues de Chile, Argentina, Australia, Sudáfrica o Estados Unidos, sí la recomendación es que si en el año de la etiqueta es menor a, a 3 años, eh, se lo puede tomar. Si es mayor, destápelo porque puede que ya se le haya picado. ¿Cómo identificamos un vino picado? Al observarlo, tiene un color muy a teja y es muy opaco. Puede tener olores muy fuertes, desagradables, que puede ser pues como un olor animal y ya a huevo podrido a veces, a mí no me ha tocado, pero pues en la literatura dicen pues que ese es el olor y pues también tienen un sabor pues muy maluco. Entonces la idea es que si ese vino que tiene guardado tiene más de 3 años, destápelo, disfrute que ya sabe cómo. Muy bien. ¿Qué tan cierto es que al comprar un vino se mira la parte inferior o la base y si tiene un hueco que entre más profundo es porque es un buen vino? Pues en realidad, ese hoyito que tienen algunas de las botellas es para guardar los sedimentos. Pues no tiene como una gran influencia, pues yo creo que eso lo tienen casi la mayoría de los vinos, es porque a veces en el proceso se quedan unos sedimentos y esa estructura permite como que se acumule y cuando lo vayamos a servir no nos caigan en la copa. Entonces, pues no es como tan relevante. Muy bien. Por acá nos dicen, hay un dispositivo que se encuentra en el mercado que es para oxigenar el vino. ¿Lo conoces? ¿Crees que es apropiado, que puede utilizarse? Sí, claro, ese debe ser un decanter, es un dispositivo de vidrio pues que lo utilizaban en la antigüedad con una velita por debajo, en esa época era para iluminar y es efectivamente como para oxigenar el vino y dejar los sedimentos en la botella y ya del decanter, pues como son vinos que han tenido mucho tiempo de guarda, eh, hay una interacción pues con el oxígeno y pues como todos esos sabores y olores que estaban dormidos se despiertan y pues se presentan un poco más. Pero sí, si tienes un vino reserva, gran reserva, es bueno utilizar decanter para pues mirar si hay este sedimento y para oxigenarlo. O si no tenemos decanter, podemos vino de esos, lo podemos destapar 1 horita antes de consumirlo para que tengamos esa interacción con el oxígeno que queremos. ¿Sabes qué es un vino? Pues si un vino es labrusco, ¿o qué será? Tiene burbujas y no es champaña. Sí, el vino lambrusco también es una denominación específica de una región en Italia, es una cepa y una región. Este vino es espumoso, pero no lo realizan específicamente con la metodología que realizan la champaña y es dulce. Entonces, pues este es un vino muy bueno, ese es el que yo recomiendo pues acá en Colombia como nos gusta mucho el dulcecito, para empezar el Lambrusco es perfecto para irnos introduciendo en este mundo del vino. Juliana, cada región o país tiene una especialidad en cepas. Eh, ¿Podrías decirnos las especialidades, por ejemplo, de Chile, de Francia, Italia? Bueno, en Chile tenemos el Malbec, creo que también el Malbec y el Merlot.
Chile se lo pelea con Argentina. Entonces, de esos dos los podemos conseguir allá, pues por las características geográficas que les mencionaba antes, dan muy buenos resultados. Entonces, esos son pues como los emblemáticos de Chile y Argentina. Creo que en California es muy, es muy común el Carmener, el Cabernet Sauvignon, pues he visto bastantes de esos. El White Zinfandel, que es un vino rosado, pero que se hace con el white, la cepa se llama White Zinfandel. Es una cepa tinta, pero da un vino rosado. Ese es muy emblemático de California. En Francia, los vinos de Burdeos, pues que es la región, una de las regiones más emblemáticas del vino, pues usted sí tiene un Burdeos, es como garantía de un vino excelente. En Italia tenemos el Chianti, en España tenemos el Rioja, pues es como los que recuerdo en este momento. Pues en Francia también el champán, eso es como lo que puedo recordar. En Australia también sacan un muy buen White Zinfandel. En Sudáfrica pues no he tenido como la oportunidad de probar vinos sudafricanos, pero también se habla mucho de la calidad de esos vinos, sobre todo el Pinot Noir. El Pinot Noir es una cepa que se da allá. Entonces ya por acá las preguntas más son hacia de Colombia. ¿Qué sabes entonces de Colombia, de las cepas que se cultivan en Colombia? Si sabes en qué regiones y como cuáles viñedos nacionales conoces, nos puedes recomendar. Bueno, entonces acá en Antioquia el viñedo de Olaya se llama Viña Sicilia, pues yo nunca he ido, pero sí en maridaje tuve la oportunidad de probar unos vinos de ellos. Hay uno que probé, pero no recuerdo en este momento la cepa, será un Pinot Noir, no recuerdo, era muy sedimentado, tenía un color como tendiendo a tejita, y lo que me pareció muy particular es que el olor y el sabor era tamarindo. Entonces, no es que le hayan echado tamarindo, al vino no le echan absolutamente nada. Ahí es donde está mi punto de que el vino es el alma de la tierra porque eh, se extrae, se extrae de de la tierra, pues como de lo que está formada y te lo muestra en la copa. Entonces, me parece pues muy interesante ese sabor que probé en, en Viña Sicilia. Pues sé que en Olaya, por acá tengo el nombre de hecho de un viñedo de Olaya que se llama Marqués de Villa de Leyva. De ese vino también pude probar uno muy bueno. Pues sé que en Santander hay bastantes viñedos, en Boyacá, pues me parece pues muy interesante ese trabajo. De hecho, acá hay viñedos que han ganado competencias internacionales y han competido con europeos, entonces me parece pues un muy buen aprovechamiento del microclima que se puede encontrar en estos lugares, porque pues sí, un viñedo necesita pues unas características muy específicas para poder aportarle el sabor y el olor a un vino. Muy bien. Yo creo que ahí respondiste también el hecho de qué tan bueno era el clima colombiano para los viñedos. Entonces, ya también tenemos esa respuesta. Vamos a pasar ahora más al tema de la copa. Hay varias preguntas relacionadas con cómo escoger una buena copa, cuál sería la copa adecuada, si hay copas según el tipo de vino, de cómo la debo de tomar. Hay varias preguntas con la copa. Listo, pues de la copa lo que les puedo compartir es que tratemos siempre de tomarlas de laza. El asa es este palito que tiene porque pues si ya hicimos un trabajo tratando de ponerle una temperatura a la copa, pues la idea es que si la cogemos acá, se la vamos a alterar y vamos a probar un vino a 36 grados, que es la temperatura de mi cuerpo. Entonces, la idea es que siempre lo tomemos de laza. Pues este es como el tipo de copa que se recomienda para vino tinto
que es como un cáliz para yo poder hacer estos ejercicios, meter la nariz. Las copas para espumosos son unas alargaditas, por ahí tengo unas, pero bueno, son alargaditas y eso es con dos propósitos. Pues primero usted poder ver pues qué tan chiquiticas son las burbujas y qué tan constante pues es la producción de burbujas. Y segundo, como en los vinos espumosos lo primero que vamos a percibir pues es como una acidez, como un dulcecito, entonces la idea es que cuando vamos a tomar, pongamos la puntica de la lengua, como sacarla un poquito para percibir pues como lo que me da el vino espumoso. Entonces esa copa flauta me permite pues como hacer ese ejercicio más cómodamente. Ya pues ese es como el conocimiento que tengo con respecto a copas. Muy bien. Vamos a otra pregunta. Las estoy agrupando porque tenemos muchas, entonces para tratar de darle respuesta. Hay otra pregunta relacionada con el almacenamiento de las botellas de vino. ¿Cuál es la forma? Si es mejor vertical, horizontal, si es mejor en la nevera, afuera, o dónde las debo guardar, oscuro o con luz. Hay preguntas relacionadas con el tema del almacenaje de la copa, tanto antes de destaparla como después de destaparla. Listo. Entonces, el almacenamiento del vino, si es un vino que tiene tapón de corcho natural, la idea es que lo almacenemos de forma horizontal y porque el corcho, para evitar que se seque, necesita interactuar con el líquido. Entonces ahí garantizamos que ese vino, ese corcho de pronto no se me vaya a quebrar, a rajar y que entre oxígeno y que de pronto me dañe la experiencia. Eso es con respecto a los vinos pues reserva, gran reserva, como los más finitos por decirlo así. Los vinos, la idea es que sea en un lugar seco, oscuro, de manera horizontal y pues los que tienen taparrosca, pues los jóvenes, pues como llevan tan poquito tiempo entre el tiempo que los elaboraron al tiempo que me lo voy a tomar, pues lo podemos guardar de esa manera si se puede o si no, pues de una manera vertical, no habría pues tanto problema. La idea es que si yo destapo un vino, lo puedo guardar en la nevera máximo 3 días, porque pues esa interacción con el oxígeno pues sí me va a poder cambiar lo que yo voy a percibir y bueno, más adelante pues yo sí me voy a tomar algo, puede que no se pique, puede que no se dañe, pero no va a ser la misma experiencia. Entonces la idea es que máximo 3 días, tapadito con el mismo corcho o con unos tapones especiales. También hay unos que son al vacío, que pues como que uno le hace un vacío y cambia pues y le saca el aire, entonces pueden durar más en la nevera, pero la idea es que destape y para que no lo tenga que guardar, invite a los amigos. Estoy agrupando por acá otras preguntas relacionadas con el tema de los precios. En resumen, las preguntas que nos están haciendo de los precios tienen que ver sobre si entre más caro mejor. Listo. No necesariamente, pues a mí, incluso con la experiencia que tengo, yo no me siento capacitada para percibir un vino muy costoso, porque pues el costo se refiere a un proceso de elaboración, una calidad, pues algo muy minucioso, pues algo que yo debería poder apreciar. Entonces, pues en diferentes supermercados, distribuidoras, pues por ejemplo, de uno venden vinos buenos, pues para empezar este proceso de exploración en Justo y Bueno, Jumbo, Éxito, pues todos los supermercados que conocemos. También hay distintas importadoras que tenemos acá en Medellín, pues si quieren, ahí los datos de contacto me pueden contar y yo les puedo contar pues cuáles son las que yo conozco y me consigo pues vinos de buena calidad y a buenos precios, pero yo digo que el vino bueno es el que a usted le guste. Pues si usted
conoció uno de uno y después conoció uno de 100.000 pesos y le gustó más el de uno, pues eso es un tema totalmente sensorial. Entonces, no, no necesariamente. O sea, un vino súper costoso le puede parecer maluco y un vino barato pues, o accesible le puede parecer muy rico. Y pues de hecho es a la conclusión que yo he llegado. Muy bien, Juliana. Entonces te propongo hacer las dos últimas preguntas. Nos van a quedar muchas sin responder. Pues aquí estoy tratando de hacerlas como en general las que estoy viendo, medio agrupándolas. Por acá pusimos los datos de contacto de Juliana por si algo, pues ya la contactan directamente a ella, la invitan a tomarse un buen vino y ya platican con ella. Por acá tenemos unas preguntitas relacionadas con el tema de los vinos calientes o los vinos en la preparación de algo. Por ejemplo, el vino acompañado con el café o el vino para hacer una torta, o sea, qué tan bueno, qué tan recomendable es acompañar el vino con algo caliente o tomarse el vino caliente. Listo. El vino caliente creo que lo toman con canela y otras especias. Nunca lo he probado porque, pues no sé, nunca me ha llamado la atención. Si tengo oportunidad de probar vino, que sea solito. La idea es que el vino no lo mezclemos con nada, porque pues lo que él me va a ofrecer me lo trae él solito, ¿cierto? Y de pronto me puede atenuar o mejorar el sabor de las comidas, pero la idea es que sea pues siempre solito. Ya para la receta, los cócteles, las sangrías, el tinto de verano, la idea es que utilicemos un vino pues que no sea muy costoso porque ahí estaríamos pues como de alguna forma desperdiciando todo este proceso que realizó el enólogo y la casa productora para poder conseguir pues eso que él diseñó. Entonces, si queremos hacer una sangría, pues los vinos de caja no quiere decir que son malos, simplemente son vinos de mesa que se realizaron, pues que se pensaron para producción a gran, pues masiva. Entonces son los que podemos utilizar, pues los de menor, pues como costo. Esa es como la recomendación. Y, por ejemplo, para las tortas, sé que utilizan el vino ruiseñor para envinarlas. Pues la idea es que yo creo que ese es un vino dulce, no lo he conocido pues así en persona, pero la idea es que para ese tipo de preparaciones sí no utilicemos pues como los vinos más elaborados. Muy bien. Entonces ya acá para finalizar, hay una pregunta relacionada con, como con las cepas. Hay unas cepas que dicen State Collection. ¿Qué significa eso? Y la otra es, ¿qué significa varietal? Bueno, este Collection, pues es como, creo que eso es una de las estrategias de marketing que utilizan pues como para llamar la atención. Técnicamente no conozco pues cómo es el significado de cara pues a la etiqueta, de pronto pues es una relación pues que le vio pues de mucho valor el productor pues poner que este es un vino de colección o pues como para destacar el trabajo que había hecho con ese vino, pero pues no tiene como mucho significado para mí, pues no lo conozco realmente. ¿Y cuál era la otra pregunta, Mari? Varietal, El si sabes. varietal. Sí. Listo. Un vino varietal es uno que puede tener una mezcla de varias cepas o de la misma cepa de diferentes cosechas. Creo que esa es la, la definición del vino varietal. Creo que es como un porcentaje máximo de una cepa característica. Por ejemplo, dice Carmener, pero ya atrás podemos ver que este vino se hace con 85% de Carmener y otro por ciento eh, no sé, de Pinot Noir o de otro, pues para eh, buscar algún resultado, pero sí es una mezcla entre o dos cepas, digamos,
que fueron cultivadas o cosechadas en 2 años diferentes. Eso es el conocimiento que tengo. Bueno, Juli, yo creo que ya quedaron muchas preguntas sin responder. Por acá nos pueden hacer los reclamos porque sí, quedaron muchas, pero ustedes eran muchos y ya se nos acabó el tiempo. Entonces, no, pues les agradecemos muchísimo a todos los espectadores en Facebook, acá en Zoom, y muchas gracias, Juli, por tu tiempo y por todo el conocimiento que nos brindaste hoy. Muchas gracias a ustedes y pues ahí los espero en las redes sociales para que hagamos unas charlas bien chéveres y respondamos todas esas preguntas. Una feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde a todos.